Creo que ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Ok, bueno, el nombre completo es Memoria Operativa y Comprensión Lectora en Estudiantes de Ciencia Media, Estudio de Caso de Intervención en Estudiantes con Bajo Rendimiento en Memoria Operativa. Esta corresponde a mi trabajo de tesis del Magíster de Estudios Cognitivos y surge, por un lado, de una necesidad personal y académica de vincular de alguna manera lo que nosotros trabajamos en el Magíster con el ámbito educativo, que es un poco lo que estaba hablando anteriormente. Entonces, yo principalmente me hacía una primera pregunta, que es, porque nosotros dentro de las asignaturas vamos siempre mucho al detalle, ¿cierto? O sea, filosofía de la ciencia cognitiva, vemos aspectos específicos de psicología cognitiva y investigamos, pero a mí me parecía la pregunta que es, ¿cómo se vincula la investigación en ciencia cognitiva con la educación escolar o con el trabajo escolar concreto? Y de hecho, otra de las cosas que había estudiado mientras tanto es que actualmente existe un boom de la investigación neuroeducativa, si queremos llamarlo así, donde existe también muchos los neuromitos, que están muy, muy, muy difundidos si quisiéramos decirlo así, como el- la teorización que tienen los profesores respecto a cómo funciona la mente, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo me preguntaba lo siguiente, es, ¿qué pasa cuando yo tengo un estudiante que yo me haya enfrentado, si estamos haciendo una actividad específica dentro de la sala, y después yo le pregunto si se enfrentó con cierto texto, leyó cierto texto, una pregunta elemental de recordar información, y me responde, no sé, me perdí, no entendí nada. Muchas veces en esos casos, lo que hacemos en el trabajo de aula es que lo ignoramos y seguimos avanzando. Pero eh, para mí era muy, muy interesante de por qué pasaba eso. Entonces, por ejemplo, en el caso cuando hice la revisión bibliográfica, me encontré como en este vínculo necesario con este libro que es del profesor Jaime Lavados, esto es contexto de Chile, que hace una revisión así grandota, grandota, más o menos desde la neurona hasta procesos ejecutivos, siempre pensando en explicándolo hacia la educación, que es el aprendizaje, etcétera, etcétera. Y por lo que ahí llegué, en conjunto, bueno, con lo que habíamos revisado en la asignatura de psicología cognitiva, a la famosa memoria operativa. Pero, entonces yo decía, a ver, eh, para hacer investigación de ciencias cognitivas, psicología cognitiva en el aula, me imaginaba qué poder hacer. No sé, podré tomar a un estudiante, ponerle un electroencefalograma y ver cómo responde en una sala de clase específica. Claramente eso sería muy poco realizable, ¿no? No es eh, bueno, tal vez sí podría ser realizable, pero no por lo menos con los recursos con que uno cuenta. Entonces, ¿por dónde va la posibilidad real de vincular investigación eh, a la sala de clase o al contexto escolar? Y ahí me encontré con este otro libro que es respecto a función ejecutiva, que es del 2011. Básicamente lo que hacen es ir en detalle y revisando, como bien dice acá, desde la teoría a la práctica, en el fondo, intentar llevar a cabo eh, investigaciones aplicadas en contexto educativo específico con aspectos específicos. Y dije, ok, sí, y ahí volvía a aparecer memoria y volvía a aparecer memoria operativa. Entonces dije, ok, ¿qué es lo que se dice? Eh, en general, bueno, sí, eh, la relación general, o sea, sí, nuestra mente funciona análogamente o similarmente como que respecto a un computador, la memoria operativa sería como la memoria RAM de nuestro computador. Entonces, yo me pregunté, ok, si, así como yo puedo mejorar el funcionamiento de mi computador cuando está muy lento con una otra memoria RAM, ¿será similar o podrá realizarse algo similar en términos educativos con estudiantes que tienen bajo desempeño en esto? Entonces, ahí estaba como en esa primera pregunta. Y eh, dentro de lo que fue la revisión bibliográfica, eh,
y lo que yo quería más o menos realizar era una investigación de este enfoque aplicado en el ámbito educativo, utilizar modelos, en este caso modelos que son modelos de memoria operativa en esta investigación, y particularmente pensando en los procesos de comprensión de texto, comprensión lectora. Ya, entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué sería? A ver, no, primera pregunta sería, ¿se puede mejorar o se puede aumentar, no sería el concepto, pero se puede mejorar el funcionamiento de la memoria operativa en estudiantes en el sistema escolar? Si eso es así, va a repercutir inmediatamente en el procesamiento de texto de estos estudiantes. Y para ello, claro, fui revisando más o menos qué es lo que, si es que habían investigaciones similares. Y lo que me encontré es que sí existían, y en particular voy a mostrar 4 ejemplos donde se hacen una revisión teórica respecto a memoria operativa, función ejecutiva, etcétera, etcétera, y proponen procesos de intervención en contextos escolares respecto a este tema. eh, la mayoría de ellos son por lo que revisé, eh, dentro de Reino Unido. Eso es como el fuerte. De hecho, bueno, este es uno de ellos, y lo que plantean es que sí se puede optimizar el, el procesamiento de memoria operativa, y que por tanto eso repercute en el desempeño académico general que tienen los estudiantes. Y al mismo tiempo muestran, dan las características generales sobre cómo tiene que ser un proceso de intervención, qué entienden por un proceso de intervención, etcétera, 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 y los resultados. Ese es uno de los libros que encontré. Este sería básicamente el libro más detallado, más específico y más profundo respecto al tema, mostrando es básicamente un libro compilatorio donde diferentes investigaciones aplicadas a contexto educativo, tomando memoria operativa. Gran parte de ellos tienen que ver con educación escolar y lo que sería para nosotros enseñanza básica. Ese es como el fuerte y donde más se ha realizado investigación. Eh, Misma idea, esto sería una investigadora que trabaja en memoria operativa y realiza este libro que está diseñado para profesores, por un lado, entender el concepto y mostrar ejemplos de cómo han sido intervenciones en memoria operativa dentro de su investigación. Y mismo caso, eh, caso Galloway. Y algo interesante acá es que eh, en el contexto de investigación en el mundo hispanohablante, el único como texto que encontré o que propusiera un, un, un proceso de instrucción para optimización de memoria operativa es este trabajo de García Madruga et al. Pero este texto es del 99. Entonces pareciera ser que donde más fuertemente la investigación relacionada a memoria operativa y educación se ha desarrollado es en el mundo de Reino Unido, de inglés. Y de hecho, que el impacto de investigaciones de este tipo en el mundo hispanohablante no ha sido similar o tan grande sería en el mundo anglosajón. De todos modos, eso es una percepción mía, pero la revisión general que hice, más o menos eso fue lo que me mostró. Ahora, entonces, una vez revisado toda esta bibliografía, tenía que tener más o menos cuáles serían los fundamentos sobre los cuales uno puede construir un proceso de instrucción para optimizar la memoria operativa. Eh, el consenso general es que es un buen predictor de la comprensión del lenguaje y un conjunto de tareas académicas. Y lo que ellos plantean es que sí se podría mejorar el rendimiento de la memoria operativa en sujetos con bajo desempeño. Esa era como la clave. Claro, no es como uno podría imaginarse como poner otra memoria RAM. No, no es así, como lo plantean ellos, sino más bien trabajar con el sistema ejecutivo central para poder, con tareas metacognitivas, que ya la puedo explicar,
para poder optimizar el procesamiento o la ejecución de tareas académicas específicas. Bueno, entonces mi objetivo general, más que era diseñar e implementar una metodología de intervención escolar para sujetos, en este caso con déficit o bajo desempeño en memoria operativa. ¿Ya? Luego de eso, contrastar el peso de memoria operativa en los ejercicios de comprensión de textos y revisar la eficacia de intervención eh, en, en memoria operativa. Ya. Entonces, para esto, en el momento en que yo realicé la investigación, estaba trabajando en un establecimiento educativo y Juan, te tenía quedan 5 minutos por si acaso. ok, voy a apurar. Ya. Tenía un día libre donde yo podía realizar mi investigación como tal, tenía ese horario. Entonces, lo primero que se hizo fue cómo se evalúa perdón, memoria operativa, es con el Raiden Span Test, que es el test de memoria operativa más utilizado, más validado. Y utilizamos la adaptación española para esto. Se aplicó a todo el nivel de primero medio, seleccionando a los estudiantes que tenían menor desempeño. Una vez que teníamos el grupo con menor desempeño en la prueba, era importante poder revisar el nivel de compromiso que podían tener ellos con la investigación, porque al ser un estudio de caso y exploratorio con una muestra muy pequeña, si se nos caían, por ejemplo, 2 o 3 participantes, se nos caía toda la investigación. Entonces, se le realiza una entrevista y luego de eso se aplica un test estandarizado de comprensión lectora, que es COMPLEC, que esto es del año 2011, que lo hacen según estándares de comprensión lectora de la prueba PISA, etc. Entonces, y aplicamos esta prueba para hacer una medición inicial tanto de memoria operativa como de comprensión lectora en los que iban a participar en la investigación. Eh, la prueba Complex son 17 preguntas de selección única, 3 de desarrollo, y está diseñado para estudiantes entre 11 y 14 años, que son el grupo con el cual estamos trabajando. Si ustedes se fijan acá, el desempeño en esta prueba específica, en los 5 estudiantes iniciales, era bastante bajo. Ninguna se acercaba a lo esperable, que en este caso era entre el 70 y 80%. Salvo en el caso de la estudiante Tamara, pero en el resto el desempeño era bastante bajo. Ahora, eh, trabajamos con 5 estudiantes de primero medio de un establecimiento femenino de la Comuna de Santiago y de un colegio de alto nivel de vulnerabilidad. Entonces, una vez que los teníamos, aplicamos un proceso de instrucción con ejercicios metacognitivos para optimización de memoria operativa. En total fueron 16 sesiones que se extendieron durante un semestre aproximadamente. Las sesiones fueron individuales con una duración entre 10 y 30 minutos cada una, que es lo que sugiere la bibliografía. Esto fue realizado durante el periodo escolar, dado que teníamos la autorización del establecimiento para poder realizarlo. Y la duración real, así como de inicio a final, fueron 3 meses y semanas. Y se construyó según la bibliografía que presenté inicialmente. Los aspectos fundamentales que tienen que ser rutinarios, ojalá la mayor frecuencia, que sean individuales en este caso, y que no sean de una duración muy larga, que no sean una clase básicamente, sino que sean tareas rutinarias y constantes. Voy a avanzar un poco. Entonces, obviamente no voy a describir cómo fue cada una de las sesiones, pero voy a poner ejemplos de cómo están articuladas. Entonces, por ejemplo, se les presentaba este cuadrado verde, después se les presentaba la palabra círculo azul, y después se les presentaba que ellos recordaran estos elementos. Así, aumentando cada vez más la cantidad de, de elementos que tenían que recordar, en el ejercicio de recuerdo, por ejemplo. Por ejemplo, acá
se les presentaba un texto que ellas tenían que leer en voz alta individualmente, iban registrando en una pizarra la información que iba apareciendo, es decir, transformando desde un texto a un mapa conceptual. Y después se les pedía que hicieran un ejercicio de recuerdo. Y así ejercicios donde se buscaba que iban generando cierto proceso de demanda cognitiva con soporte, con otra forma de soporte o buscando que hay diferentes estrategias para optimizar la memoria operativa. Ya, los resultados generales fueron más o menos los siguientes. Una de las estudiantes, que en este caso es María, va, dejó la investigación porque se fue del establecimiento, entonces no siguió participando. En general, todas mostraron un aumento en el desempeño que tuvieron en la prueba de amplitud lectora, que es la prueba de memoria operativa. Sin embargo, no se pudo corroborar más o menos lo mismo en el caso de la prueba de comprensión lectora, ya que si bien en el caso hubo un mejora en el desempeño del puntaje en dos casos, en los otros dos casos mantuvieron más o menos el desempeño. Entonces, se supone que lo ideal que tendría que pudiese realizarse sería un seguimiento en mayor tiempo, más rutinario y con una evaluación con instrumentos estandarizados al inicio, a la mitad y al final de la, del proceso de instrucción. Pero por el tiempo y por los recursos que contábamos en ese momento no era posible realizarlo, porque si realizamos, por ejemplo, la prueba a la mitad del proceso de instrucción, se podía producir un aprendizaje del instrumento. Entonces, los resultados de la prueba podían verse influidos por eso, como el fondo que aprendiera la prueba. Ya, entonces, la discusión general de los resultados es que en el diseño de un proceso de instrucción relacionado con memoria operativa, se pudo lograr siguiendo la sugerencia o las indicaciones de lo que dice la investigación, tanto como las características propias de lo que se había planteado, que sería un estudio de casos exploratorio. Ahora bien, no se logró revisar la relación que existe entre memoria operativa y comprensión lectora como tal, y eso se lo atribuye fundamentalmente a los alcances y estructura metodológica que tenía la investigación. Y por último, se logró evidenciar que se podía ver una optimización, que es el concepto que se utiliza, respecto al desempeño de memoria operativa en estudiantes con bajo desempeño o deficitario, si quisiéramos decirlo así. ¿Ok? Y espero no haberme alargado mucho. Ahí tengo una memoria RAM y gracias por su tiempo. Gracias, Simón. Bien, comentarios, preguntas. Manuel, luego Paulo. No, yo estaba solamente felicitando a Simón. Perfecto, ya. Ya, muy bien. Paulo, entonces. Sí. Bueno, agradecer la presentación. Bueno, varias cosas. En principio está súper bueno hacer este recordatorio acerca de los mitos, justamente acerca de estas ideas que se tienen respecto al cerebro y que son aplicados en educación, como los estilos de aprendizaje, por ejemplo, que sabemos que eso no es efectivo y tal, y que no está basado en las neurociencias. Pero me llamó la atención porque, curiosamente, el mito del cerebro como un computador también es un neuromito. Y que todavía se use como una metáfora que se crea buena para explicar el cerebro me parece rara, Simón. De hecho, ahí está la foto. Tienes una memoria de computador puesta en tu pantalla. Y de hecho, el cerebro, el sistema nervioso no se parece en nada a un computador en realidad. Es una mala metáfora. Otra cosa que me parecía interesante de tu presentación es que la literatura que presentaba eran más bien libros, pero es curioso porque hay harta investigación hecha que está publicada en paper que intentan ver la posibilidad de si acaso es factible
mejorar las habilidades de funciones ejecutivas, básicamente. ¿Ya? Más que solamente la memoria de trabajo, como las funciones ejecutivas en general. Y los resultados, una y otra vez, interesantemente, muestran que los efectos de este tipo de talleres en general es muy mínimo, digamos. Es muy difícil mover esa aguja. Y donde mejores resultados se encuentran es justamente en un grupo de estudiantes con muchas carencias, o que están muy abajo. Pero en estudiantes que están en un nivel promedio, le hace este taller y los efectos no se observan. De hecho, lo que tú tienes como resultado al final muestra un poco que, bueno, les va bien en la tarea de memoria y trabajo porque en eso los entrenaste, pero cuando quieres ver la transferencia hacia otra habilidad, no se ve el efecto, y se ve un poquito más de efecto en los estudiantes que los que estaban peor, digamos, los que estaban peor, porque eran dos que los dos primeros. Pero los otros dos que tenían un nivel un poquito más arriba, el efecto incluso al revés, disminuyó. Igual no podemos decir mucho porque no hay estadísticas de por medio, digamos. Pero es interesante que está bueno hacer revisiones también de los papers, y no solamente los libros, porque, como te digo, ya había harta revisión previa que mostraba para dónde podía ir esta micro, digamos, o sea, para dónde nos iba a llevar el resultado. De hecho, me llama la atención que solo te enfocaras en memoria de trabajo, por ejemplo, y no en las funciones ejecutivas en general, que se sabe además que son habilidades funcionalmente relacionadas, o sea, es difícil medir una si no estás midiendo las otras. Eso es como comentario general. Gracias, Simón, por la presentación. No sé si me estoy escuchando, es que perdí la... Sí, te escucho. Ya. Sí, Ha estado bastante interesante hasta ahora la jornada. Esperamos no desteñir, estar a la altura de las circunstancias. Bueno, en general este trabajo es un trabajo en progreso, es una suerte de working in process, de tal forma que traemos como elementos a la discusión, elementos como para ir desarrollando y ampliándolo también a futuro, ¿sí? El punto de partida, bueno, el trabajo se llama Veo que no me entiendes, y del significado sensorial al epistémico y más allá. Y el punto de partida tiene que ver con que es muy común que en español verbos o expresiones que designan percepción sensorial se utilicen también para comunicar significados modales propios del dominio del conocimiento y el acceso a la información, lo que también, en otras palabras, pueden ser bien epistémicos o bien evidenciales. Ahí estamos. Ese es nuestro campo. ¿Sí? Lo que queremos presentar es las relaciones entre lo que es la expresión de la percepción de eventos hacia los compromisos epistémicos que los hablantes establecen con sus enunciados y las fuentes de información que tienen para ellos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que vemos algo claro, es decir, que lo entendemos, o que se vuelve un problema. Esto es que parece haber un problema, ¿sí? El fenómeno, por supuesto, no se limita a nuestra lengua, como en el inglés I see what you mean. Incluso no se restringe a lenguas indoeuropeas, porque, por ejemplo, en Mapudungún, en algunas variedades dialectales de la lengua mapuche, el sufijo para pasado reciente o para modalidad epistémica de certeza, ambos significados también bastante vinculados, tienen su raíz en el verbo ver, ¿sí? Entonces parece ser un fenómeno bastante universal que ha sido relevado, entre otros autores, por ejemplo, por Suester, ¿sí? Entonces, como decía recientemente, en particular, entonces en el presente trabajo nos proponemos analizar las relaciones sintácticas y semánticas de las construcciones originalmente sensoriales que pueden ser utilizadas para expresar significados modales epistémicos y evidenciales. Y nos vamos a centrar sobre todo en los verbos ver y oler, ¿sí? Expandiéndolos un poco hacia escuchar, hacia el dominio de la audición y hacia el dominio del gusto. Pero vamos a centrarnos sobre todo en los dominios de la visión y el olfato, ¿sí? A grosso modo, entendemos la modalidad epistémica como la categoría semántica que expresa el compromiso que el hablante tiene con la verdad de su enunciado. Por otra parte, entendemos la evidencialidad como la categoría semántica relacionada con la expresión de la fuente de información que el hablante tiene para su enunciado. ¿Sí? O sea, modalidad epistémica se juega en cosas como alto compromiso epistémico, bajo compromiso epistémico, y evidencialidad se juega en cosas como lo que estoy contando lo vi, o lo que estoy contando no lo vi, sino que me lo contaron, o lo que estoy contando no lo vi, sino que lo infiero. ¿Sí?
Si bien es cierto, ambas categorías tienen una larga tradición de vinculación, en donde muchas veces han sido tratadas como una sola, entendemos que es probable que este tratamiento se deba más bien a sesgos culturales, en donde, sobre todo en lenguas de tradición escrita, se asocia la idea de conocimiento transmitido oralmente con conocimiento con baja confianza epistémica. Pero eso la verdad que no se da en lenguas de tradición oral, como por ejemplo el mapudungún o otras lenguas andinas, en donde la verdad un conocimiento transmitido en forma oral puede tener un alto contenido epistémico. Entonces, son categorías diferentes que suelen relacionarse, pero que no son lo mismo y que conviene mantener separadas, ¿sí? Bueno, y hablamos de categorías semánticas porque en verdad partimos desde el significado, haciendo una suerte de descripción onomasiológica, ¿sí? Entonces, ya este significado puede ser expresado, por ejemplo, por verbos plenos en cláusulas simples o por cláusulas complejas, y no solo por operadores gramaticales, en cuyo caso sí hablaríamos de categorías gramaticales propiamente tal, ¿ya? Entonces, dicho esta pequeña introducción, le doy el paso al profesor Guillermo Soto para el desarrollo de nuestro trabajo. Gracias. Más conversando sobre la introducción que también hizo Felipe. Se trata de digamos, dos dominios semánticos que pueden codificarse y lexicalizarse en las lenguas, el dominio de lo epistémico y el dominio de lo evidencial. Como bien señaló Felipe, son dos ámbitos distintos, pero están íntimamente relacionados, tal que con frecuencia uno puede encontrar marcadores que a la vez comunican un significado modal epistémico y un significado de corte evidencial. En las lenguas indoeuropeas, como el español, el significado epistémico parece ser el más importante. Independientemente de aquello, existen construcciones que comunican significado evidencial. En otras lenguas, como el coreano, por ejemplo, y en algunas lenguas, en lenguas, por ejemplo, amazónicas, el significado evidencial tiene una relevancia mayor en la gramática. ¿Ah? Lo que nosotros sostenemos como idea es que tú tienes un potencial semántico y ese potencial de semántico se puede expresar en el léxico o en la gramática, y existen diferencias entre lenguas respecto de qué lenguas gramaticalizan ese potencial semántico y qué lenguas no lo gramaticalizan. Esa es la idea un poco más amplia en la que nosotros nos enmarcamos, que es una idea muy típica en el marco de la lingüística cognitiva y de la lingüística funcional. ¿Ah? Como bien dijo Felipe, el uso del verbo ver técnico y esencial, sea en español, sea en inglés, sea también en francés, Profesor, creo que está tapando el Sí, micrófono con los perdón. brazos. se te va el audio. Es que con los Ya. brazos puede que Bueno, esté... sí, está bien. Ocurre también, digamos, en otras lenguas, como en otras lenguas también. Ya, ahí no va a haber ningún problema. Bien. Ocurre también en otras lenguas, por ejemplo, en francés yo puedo decir je vois ce que te veux dire, y también, qué sé yo, por ejemplo, en el dialecto malayo de la comunidad Kualu, por ejemplo, los verbos que codifican ver o mirar y observar, codifican justamente evidencialidad visual. Más aún, existe una relación más amplia entre los sentidos tradicionales, los famosos, los 5 sentidos que uno le enseñan, digamos, en la casa, incluso antes del colegio: el olfato, el gusto, el oído y equilibrio, ¿no? La vista y el tacto, con otros dominios de otra índole, típicamente modales, pero no solo modales. En un trabajo de 1990, la lingüista Yves Switzer propuso que era posible observar patrones generales, probablemente universales, en la relación entre el lenguaje de los sentidos y el de dominios más abstractos como el conocimiento. Así, ella proponía que las expresiones que codifican el sentido de la vista, como el verbo ver en español, pueden pasar a comunicar significados del campo del conocimiento con mucha facilidad. También de imágenes mentales, de supervisión, de control y de manipulación mental. Las que codifican oídos, según Switzer, típicamente se proyectan a los dominios del conocimiento y la obediencia. Las que codifican el tacto, al de la emoción y la subjetividad. Las que codifican el olfato y el gusto, a la emoción, la evocación y las preferencias personales. Esta generación es bastante orientadora, pero en realidad, como nosotros podemos observar, existen contraejemplos. De hecho, en español, cuando uno dice se huele un problema, claramente estamos apelando a los dominios, digamos, epistémicos y evidenciales.
Es decir, yo infiero que existe un problema a partir de ciertos datos del entorno. Por lo tanto, estamos dentro más bien de una proyección que va por otro lado, ¿no? Entonces, como bien dijo Felipe, nosotros nos proponemos analizar las relaciones sintácticas y semánticas de construcciones que, teniendo un significado básicamente sensorial, pueden utilizarse para expresar significados modales epistémicos y evidenciales. Y nos vamos a centrar sobre todo en ver y en oler, y sobre todo en ver, ¿no? Las definiciones ya les entregó Felipe, así que no las voy a dar yo ahora. Partamos con el caso de ver, ¿no? El empleo epistémico de ver es muy claro, tanto en el ámbito epistémico cuanto evidencial. De hecho, Lakoff y Johnson, en su trabajo clásico de la década de 1980, sostenían que descansaba en una metáfora primordial subyacente. La metáfora ver es conocer. Y esta metáfora se manifiesta en una serie de expresiones metafóricas cuyo significado deriva de la conexión entre los eventos de ver y conocer, de acuerdo con la teoría. Y es muy común en las lenguas del mundo al punto que se ha afirmado que sería universal. Expresiones como esto está muy claro, lo que dices me parece oscuro, hay que mirar esto con más detalle. Aunque no empleen el verbo ver, adquieren su significado, de acuerdo con la teoría de Lakoff y Johnson, invocando esta misma metáfora subyacente. Desde esta teoría, la relación entre ambas nociones, la de ver y la de conocer, parece descansar en el hecho de que en efecto la vista es un sentido privilegiado de acceso al conocimiento, de modo que en el uso, el ver sensorial suele implicar la adquisición de conocimiento. Es decir, si yo digo la vi llegar, sé que llegó. Es esta concurrencia de la percepción visual de algo y la adquisición del conocimiento de aquello mismo, es esto lo que fundamentaría el uso del lenguaje de la percepción visual en el campo del conocimiento. Es fácil advertir que aunque se emplee la noción de metáfora, no estamos aquí ante una relación de corte analógico. No es que ver se parezca a conocer y por esto surja la metáfora. La relación es más bien de tipo fenoménico. La experiencia de ver y la experiencia de conocer tienden a ser concurrentes. Esa concurrencia se establecería, según Lakoff, en el nivel neural, y es por esta conexión fenoménica y neural que usamos el lenguaje de la visión, que es algo más concreto, para hablar del conocimiento, que es más abstracto. De acuerdo con esta teoría, como la metáfora conceptual se sustenta en una conexión neural, el significado epistémico y el significado evidencial de una expresión como lo veo claro, está fundamentado, o grounded es el término que ellos utilizarían, en el cuerpo y en la experiencia. La selección del significado perceptual o epistémico evidencial del verbo ver se correlaciona con interesantes fenómenos gramaticales. Observemos uno ampliamente discutido por la bibliografía. Nótese el contraste entre las dos oraciones siguientes. Te vi llegar, vi que llegaste. Mientras en la primera, te vi llegar, mientras la primera siempre tiene una lectura sensorial, es decir, significa que percibí visualmente que la persona llegaba, la segunda es ambigua, porque admite una lectura tanto sensorial como puramente modal. En efecto, la segunda es compatible con una lectura inferencial. A partir de una serie de indicios, deduzco que llegaste. Como lo que se comunica en este caso es un modo particular de acceso al conocimiento, estamos aquí ante un significado de tipo evidencial. No deja de ser interesante que en este caso se comunique una modalidad epistémica de certeza, es decir, estoy seguro de lo que afirmo. Es posible que la diferencia que se observa entre las dos oraciones, te vi llegar y vi que llegaste, tenga que ver con la ligazón sintáctica entre los eventos codificados en cada cláusula, que es más estrecha en te vi llegar y más laxa en te vi que llegaste. En te vi llegar es más estrecha y por tanto se presenta una mayor vinculación semántica entre los eventos. En la segunda, en cambio, vi que llegaste es más laxa. Más específicamente, en cuanto a la sintaxis, en te vi llegar, el evento visto se expresa en infinitivo y por tanto sin expresión de persona, ni de tiempo, aspecto, ni modo independientes. Es sugerente que el agente del evento visto, esto es, quien llega, se expresa como objeto directo del evento de percepción, el crítico te antepuesto al verbo ver, te vi.
En contraste, en la oración vi que llegaste, el evento de que se habla, el hecho de llegar, se expresa con un complemento finito encabezado por la conjunción subordinante que. Esto implica que lleva flexión de persona y marcación de tiempo, modo y aspecto. En cuanto a la semántica, en la primera existe una simultaneidad exigida que no se verifica en la segunda, lo que parece estar a la base de la diferenciación. En síntesis, mientras la primera, te vi llegar, en esta, ver necesariamente designa el acto de percepción, en la segunda, el mismo verbo puede designar ya el acto de percepción, ya el acceso a la información de que llegaste, vía una inferencia a partir de indicios, o sea, algo así como me he dado cuenta de que llegaste. En los usos puramente modales, se bloquea, ya no es posible la lectura sensorial. Considérese la oración, se ve que no sabes inglés. Esta oración no comunica que se perciba visualmente algo. Cuando decimos se ve que no sabes inglés, comunicamos que es claro o patente aquello a partir de cómo hablas, es decir, es evidente que no sabes hablar inglés. Si hay un sentido implicado es el auditivo, no la vista, pero este no se proyecta en la construcción gramatical. En cambio, en las lecturas, el cambio que se da en estas lecturas, esto es el paso de lecturas de percepción visual a lecturas puramente evidenciales, como se ve que no sabes hablar inglés, admite construcciones en que hay pérdida de relaciones sintácticas por parte del verbo en cuestión, un fenómeno que es tradicional en usos gramaticalizados, es decir, en usos en que una unidad léxica opera como una unidad gramatical. Así, en el ejemplo, el verbo de percepción ver pierde la expresión de su sujeto y pasa a ser uno de tipo impersonal, se ve, avanzando en su camino de transformación hacia una suerte de operador gramatical de modalidad evidencial. Que ver puede comunicar no solo percepción, se observa ya en varias de las acepciones de la palabra en el diccionario de la lengua española. Mientras la primera, percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz, corresponde al sentido de la vista, hay una serie de significados que se relacionan con el dominio del conocimiento y el acceso a la información. Por razones de tiempo me los voy a saltar, pero son muchísimos. ¿Ah? Como señalábamos, la relación entre la percepción visual y significados epistémicos y evidenciales no se restringe al verbo ver, sino que se advierte en otras unidades léxicas y en construcciones vinculadas con la percepción visual, como por ejemplo claro, oscuro, transparente, entre otros. Así, un pensamiento o un texto claro es un pensamiento o texto fácil de comprender, como se advierte en el famoso artículo sobre la interpretación de la ley en el Código Civil de Bello. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. A mayor abundamiento, la locución Profesor, me claridad quedan 5 meridiana. minutos. Bueno, me voy a saltar todo entonces, porque en realidad lo interesante aquí es que bueno, se dan también con no conocer, se da con la oscuridad, con la miopía, cerrar los ojos. Interesantemente, no tenemos tiempo para extendernos más, lamentablemente, pero existe otro verbo de visión que es mirar. Mirar es típicamente, tiene el rasgo de más control. Los sujetos controlan mirar, no controlan ver, y existen también usos de mirar con sentido epistémico, pero son mucho menores que los que hay con ver. Lamentablemente no voy a poder desarrollarme en todo, pero en síntesis respecto de la visión, el uso de expresiones relacionadas con la percepción visual para comunicar significados del campo de lo epistémico y evidencial está muy extendido. Este empleo es particularmente notorio en el caso del verbo ver, aunque puede manifestarse en otras palabras y expresiones. Mientras el evento no controlado de ver se proyecta fácilmente a lecturas epistémicas y evidenciales, el mismo uso es mucho más restringido en el caso del controlado mirar. No tenemos tiempo, yo pensé, nos metimos, pensamos que era un poco más, teníamos más tiempo, pero pasa algo parecido con oler. Oler permite lecturas evidenciales del tipo, me huele que hay problemas en el banco, huelo que hay problemas en la cocina. Lecturas que pueden ser concurrentes con la sensorial o pueden ser puramente evidenciales, como me huele que hay problemas en el banco. Esto tiene también propiedades gramaticales que hemos estado observando con Felipe. Lamentablemente por el tiempo no me voy a poder referir a ellas, pero se asemejan a aquellas que ya vimos con ver. ¿Ah? Y lo que sí ocurre que es muy interesante es que si bien ver y mirar comunican evidencialidad, mientras ver tiene una modalidad epistémica de gran certeza, oler comunica una modalidad epistémica de muy baja certeza, más bien de posibilidad, probabilidad, lo que
lo que nos parece que puede ajustarse a lo que se denomina una modalidad epistémico subjetiva. Existe también olfatear, que tiene un comportamiento parecido a mirar, porque es un verbo controlado, lo que es muy interesante también. Solamente, y solamente terminaré diciendo que, le paso a Felipe para que vea un poquito más. Aprovecho solo de decir que respecto del gusto hay muy poco, pero vale la pena. Aquí tenemos a dos filósofos que han estudiado latín. Vale la pena tener claro que el verbo saber, que es el verbo canónico del conocimiento, deriva de un verbo cuyo significado también tiene que ver con el gusto, que todavía se conserva de manera, digamos, bastante poco, no es muy frecuente, pero uno puede decir esto me sabe mal o me sabe bien, manteniendo el significado latino de gustar que tenía saber. Pero bueno, Felipe, termina tú. Bueno, para cerrar, un aspecto interesante a destacar es la oposición que se empieza a generar entre ver y mirar y entre oler y olfatear, donde son los no controlados de la oposición los que empiezan a expandirse hacia la modalidad epistémica de la evidencialidad, generando en ese dominio también oposiciones entre más compromiso y menor compromiso. Entonces eso es interesante, y aquí es donde empiezan como el work in progress, porque hay que preguntarse por qué es el no controlado el que se expande más fácilmente y en qué entra en procesos de gramaticalización, ¿sí? Entonces, en ese sentido parece ser que ver pero no mirar aguantan la posibilidad de recibir complementos finitos y no solo infinitivos necesarios para el significado modal, y desde ahí solo ver permite la restricción de relaciones sintácticas para dar lugar a los significados evidenciales. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre no control y flexibilidad? Que es algo que nos está quedando pendiente y que queremos como desarrollar. ¿Y por qué también es muy interesante? Porque todas estas construcciones parten desde cláusulas completivas en lenguas indoeuropeas, sobre todo. En el caso, por ejemplo, de las lenguas amazónicas o de las lenguas chaqueñas o de las lenguas andinas, todos estos dominios se expresan más bien a partir de sufijos que pueden venir de verbos plenos, pero es más bien un tema morfológico. Entonces, el caso de las lenguas indoeuropeas pone cosas muy interesantes sobre el tapete que tiene que ver con la expresión a partir de sintaxis compleja. Y en este marco es interesante destacar que las completivas hasta ahora han sido bastante estudiadas desde planos funcionales, sobre todo con atención a la integración semántica y sintáctica que se observa entre ellas. Lo que hemos dicho, por ejemplo, entre las diferencias entre un complemento infinitivo y un complemento finito. Ahí hay una diferencia de integración sintáctica que nosotros posicionamos que reflejan una diferencia en la integración semántica, ¿sí? Entonces, lo interesante aquí es que se le ha prestado siempre especial atención a las características sintácticas de la unidad dependiente, lo visto, lo olido, cómo se expresa eso, sin tanta atención en los verbos léxicos y lo que estos verbos léxicos principales, el verbo de percepción propiamente tal, ver o oler, qué vale ese papel que estos verbos juegan en los procesos de gramaticalización. Entonces, eso es ahí algo que consideramos que esto puede ser un aporte, puede ser, digamos, hacer avanzar un poquito la teoría, decir, bueno, miramos bien la unidad dependiente, vemos sus posibilidades, pero también veamos los rasgos semánticos del verbo principal, del verbo de percepción, y veamos con quién se opone y veamos cuáles son los rasgos semánticos que son importantes y que explican ciertos procesos como la flexibilidad y la posibilidad de entrar en estos reanálisis de gramaticalización. Oye, y una Eso. cosa, chica, de manera muy simple, muy elemental, parece bastante claro que los verbos, digamos, de percepción, los verbos que dan cuenta de los sentidos, puedan derivar a lecturas de acceso al conocimiento. Me parece que es una cosa como esperable. Pero Claro. si la teoría, la hipótesis de Lakoff y Johnson tiene razón, uno podría pensar que, o sea, si es el caso que la fundamentación de los usos lingüísticos epistémicos, evidenciales, tienen que ver con los sentidos en estricto rigor, y hay una base neural con el cuerpo, digamos, uno podría hipotetizar, por ejemplo, que una tarea en que uno, por ejemplo, escucha verbos vinculados con la visión, podría asociarse a una tarea distinta, vinculada, por ejemplo, con nociones de certeza o de conocimiento que habría que precisar. E incluso más, si se trata en efecto de un fenómeno de base neural, como hipotetiza Lakoff, y hay estudios en otros dominios de ese tipo, uno podría pensar que, por ejemplo, la experiencia de la visión, la experiencia de la claridad, no mediada lingüísticamente,
podría favorecer, por ejemplo, interpretaciones de información como más certera o más segura. ¿Ah? Ese también es otro camino, digamos, que uno podría seguir, no ya viendo el fenómeno puramente lingüístico, sino si es efectivamente el caso, que existe esta conexión tan fuerte, digamos, entre ambos dominios en el nivel neural. Eso. Que estamos a tiempo, me parece, Liliana, Sí, ¿no? ahora sí que estamos listos. Perfecto, muchas gracias. Bien, ¿algún comentario, pregunta? Joaquín. Hola, buenas tardes. Hace mucho que no los veía y por supuesto este comentario siempre es un comentario con muy poca profesionalización, porque claro, es difícil hablar como antropólogo con un lingüista sobre temas de lingüística. Pero hay dos cosas que me quedaron como quizás pendientes. La primera tiene que ver como con hablar mucho de las características corporales asociadas a los sentidos, pero quizás también hay un espacio para, o yo creo que lo incluyen, pero me parece interesante quizás que reflexionen un poco más, quizás estaba en la parte no mostrada de la naturaleza de los objetos, porque en el fondo este tema de la certeza que a mí me parece súper evidente, o sea, cuando hablamos de ver y hablamos de oler se nota mucho la diferencia en términos de la certeza del objeto, también tiene que ver con que efectivamente tú puedes oler algo que no está ahí, pero no puedes ver algo que no está ahí. Entonces, hay una cosa no solo con el cuerpo, sino con el objeto para la construcción de la metáfora, que me imagino que, o sea, que quizás ya habían reflexionado, pero quizás no me quedó tan claro en la discusión de cómo la presentaron, quizás por el tiempo, pero me gustaría escuchar un poco si es que tiene algún mérito o qué sé yo. Y lo segundo lo Es olvidé, que, así que voy a... no, sobre eso lo que pasa es que yo creo que hay que ser un poco cauto, porque en realidad hay bastante diversidad cultural sobre este punto. O sea que en el fondo hay lenguas en las que cierto tipo de un sentido que a ti te podría parecer menos, por ejemplo, relevante, pasa a tomar mucha relevancia. Entonces, es difícil a priori a partir del estudio de una lengua, ¿ah? Y en el escritorio, digamos, tener claridad, o sea, poder predecir, qué bueno que es lo que se ha hecho. O sea, Eve Switzer, por ejemplo, hace su categorización, pero uno encuentra en español casos que es bastante común que en el fondo el olfato te deriva lecturas epistémicas Sí, po, y evidenciales. ¿Ah? sí, po. Y Switzer no lo dijo. Entonces, es como muy fácil apuntar a partir de una lengua a generalizaciones, y entonces yo creo que habría que ser un poco cauto. Claro, uno podría pensar que la visión es digital y el olfato no lo es, y eso favorecería, pero Mm, ahí hay que ver los casos concretos, creo yo, Joaquín. Eso, sí. eso Yo nada más. diría dos cositas, que una cosa es que uno de los pasos principales en la idea, en el avance hacia la modalidad de lo sensorial, es romper la simultaneidad. Entonces, ahí hay que ver qué papel juega efectivamente la simultaneidad como en el origen. Ahora, claro, esa asociación, yo comparto con el profesor Soto, que tiene que ver también con las asociaciones culturales que hacemos también según nuestra realidad material. Bueno, yo voy a ser de todo menos cauto, pero como una hipótesis, digamos, porque piensa, por ejemplo, no sé, vos, imagínate cómo será en un pueblo cazador-recolector, un pueblo cazador, ponte tú, en la Amazonía, que todavía mantienen cierto tipo de prácticas de caza. Cosas como el sentido del olfato, la fiabilidad que este tiene y su como presencia, para su presencia en un sentido amplio, va a ser mucho mayor que lo que tenemos nosotros, que no usamos el olfato prácticamente para nada. ¿Cachai? Entonces, lo mismo lo que yo decía, las asociaciones entre como lo que se escucha, una de las cosas que íbamos a decir es eso, como que la audición tiene otro papel, digamos, porque en general lo que se gramaticaliza, lo que avanza en la gramaticalización es el verbo decir, la producción, no la recepción. Pero ahí estamos centrándonos exclusivamente en lo evidencial, porque las lenguas en que tienen evidencialidad, la fuente de información más marcada, van a tener marcadores evidenciales separados de la audición del reporte, ¿cachai? Que es algo que a nosotros nos parece una distinción muy fina, pero que para otras lenguas Claro. está muy Sí, gramaticalizado, muy presente. quizá para explicarlo bien, o sea, la lengua tiene un morfema que marca la información aquello que te han dicho como distinto de aquello que tú escuchaste. O sea, si alguien te Claro, dice, me dijo que estaba jugando fútbol, lo marca con un morfema,
y si tú escuchas que están jugando fútbol, lo marcas con otro morfema. Claro. ¿Mm? Entonces te fijas que lo que nosotros estamos como categorizando como el mismo sentido, no lo es, po, ¿cachai? Por otro lado, hay tradiciones orientales donde la cognición es un sentido más, po, y se categoriza la cognición dentro de los sentidos perceptuales, po. Entonces todo lo que estamos diciendo en esa otra tradición no tendría tanto sentido como lo tiene para nosotros, po. Entonces Claro, ahí hay que afinar, moverse y, ¿cachai? claro, Como, lo que no elimina el que haya una representación neural, que es la hipótesis de la Coffey-Johnson, porque en el fondo todo siempre tiene representación exacto, neural. sí. Ahí hay que Todo equilibrar, siempre está en el siempre, cerebro, digamos. claro. Claro. Es. Perfecto. Paulo, Sí, muy breve porque en realidad yo voy a como hacer el comentario acerca de lo que me llamó la atención desde mi disciplina, y es que yo pensaba cuando daban el ejemplo del te vi llegar, yo pensaba también que eso aplica también para la audición. Te escuché llegar, por ejemplo, o te sentí llegar. Entonces, eso a la larga me hacía pensar que, por otro lado, por ejemplo, mal sabor de boca o esto no huele bien, que son como más intuiciones, ¿cierto? Me hacía pensar harto en realidad al punto de vista en activo, es decir, más que hablar de sentidos en particular, hablar de la percepción. Cómo la percepción de alguna manera muestra una acción y viceversa. La acción también puede mostrar una percepción y ahí hay una especie de fenómenos correlativos, digamos, donde no hay un lugar donde poner el dedo y decir aquí partió y aquí terminó, por ejemplo. Esa idea de circularidad me quedó ahí a mí en la cabeza con esto que estaban comentando. Y nada, era eso, como compartir con usted eso que me surgió, que me pareció súper interesante y me abrió incluso como ideas, digamos, como... O sea, hay hartas posibilidades, Paulo, pero por ejemplo, claro, tú dices te vi llegar y te oí llegar, pero fíjate que tú dices vi que llegaste, ¿ah? Y ese vi que llegaste puede tener lecturas en que tú no lo viste, sino que tú simplemente infieres que llegó, ¿ah? Porque le viste, qué sé yo, la chaqueta que estaba sentada, ¿no? Que estaba puesta en la silla, pero cuando tú dices escuché que llegaste, siempre tienes que haber escuchado. ¿Ah? Eso, o sea que en el fondo hay ahí ciertas diferencias. O en oí Pero, que sí, llegaste, en oí que llegaste, la única alternativa evidencial no es inferencial, sino que es de corte reportativo. Es decir, me dijeron que había llegado. Entonces, sí. hay ciertas diferencias sutiles donde efectivamente, y eso es bien interesante, en que cuando tienes el verbo infinito, el verbo infinito, por ejemplo, te vi llegar, te oí llegar, la lectura siempre es una lectura de percepción. Yo estoy de acuerdo contigo que es percepción más que 100%, o sea, más no podría estar de acuerdo contigo, 100%. Ah, pero si yo digo, por ejemplo, vi que llegaste, eso admite lecturas inferenciales. Y oí que llegaste, admite lecturas donde no es que no es oíste, no es oí, pero son lecturas evidenciales de otro tipo. Son lecturas evidenciales de tipo reportativo. Me Mira, dijeron que llegaste. ahora que dijiste eso, Guillermo, me hiciste acordar ahora, ya no a Varela, sino que a la Maturana, porque me hiciste acordar que con la frase te vi que llegaste o te escuché que llegaste, uno como que tiene ahí una percepción muy pura. Pero cuando uno dice, ¿cómo era la otra frase que tú usas? ¿Te vi llegar o algo así? Te vi O llegar. te vi llegar o te escuché llegar, ahí me parece que ahí no hay distinción entre ilusión y percepción, salvo posteriori, salvo la confirmación posterior, que va a decir, ¿era una ilusión, era falso o era más bien una Ah, sí, percepción? claro, porque está más integrado, pero lo que hemos dicho nosotros, Sí. ahí se da la integración plena. Ahí hay una integración plena, no hay, claro, es la misma idea, y esa es la idea de hasta qué punto la sintaxis es icónica respecto del significado. O sea, Muchas si lo gracias. tenéis más integrado sintácticamente, está todo más integrado en el significado, claro. No sé, Felipe. No, eso mismo. Sí, justamente el tema, el sumum del asunto tiene que ver con la posibilidad que la sintaxis refleje la semántica y cuáles son esas posibilidades. Ahora, el te sentí, ese está bueno, ¿no? Ahí, No hemos trabajado sentir. ese está bueno, ese Porque no, hay que claro, meterlo. hay que ver sentir y además es más complicado. Tienes, por ejemplo, observar,
Tienes casos divertidos, por ejemplo, Qatar, históricamente Qatar significa mirar, es una forma de mirar, pero hoy día, por ejemplo, el uso más común de Qatar es un uso gustativo, Claro, de claro. percepción gustativa. O sea que hay un juego ahí con las percepciones, digamos. Eso. Ok, gracias. Manuel. Sí, bueno, voy a tratar de ser breve porque aparte de haber sido combinado por los profesores, por ser filósofo, y sí, obviamente saber viene de sapere y evidente viene de ver. Exacto, sí. Si queremos ir a eso, lo evidencial tiene que ser visto. Pero no, a mí una de las cosas que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención el privilegio que tiene la vista sobre el otro sentido. Yo que me toca hacer filosofía y enseñar filosofía, tengo que explicarle a los alumnos que todo lo que hablamos es metafórico. Las ideas son claras, son lejanas, son cercanas, no son nunca las ideas. Pero en particular me llamó la atención un autor, Fuchs, en activo justamente, que él intenta hacer una mejora sobre la teoría de Tomasello, justamente porque dice la teoría de Tomasello es un avance sobre Chomsky, pero se mantiene pegado a la teoría de la mente. Por eso me recordó también lo que dijo Nicolás antes. Y Fuchs le da una importancia muy grande a la naturaleza del inicio del signo cuando la persona puede ver. Justamente porque el signo inicial sería cuando el dedo toca el objeto. Entonces, digo, mano, pelota, y en algún minuto el dedo se aleja del objeto y el dedo se transforma en el signo, está por el objeto. Y le da una importancia muy grande a la visión y justamente habla de las neuronas espejo, que siempre me ha parecido algo como que se pone como mucha importancia en la capacidad de aprendizaje, una capacidad epistémica, y son caracterizadas como neuronas espejo, que es una, no sé si es metáfora o no visual. Pensando justamente en lo encarnado, en lo corporizado, en lo activo, pero siempre he tenido eso, bueno, por eso quería planteárselo, porque tiene que ver con eso y seguramente lo podemos discutir más adelante. Muchas gracias por la presentación. Sí, está evidentemente evidente también. ¿Ah? ¿Ah? Tiene que ver y sí, ahora bueno, los ciegos también tienen cognición y también tienen, digamos, creencias y conocen el mundo, digamos, ¿no? Sí, ¿Ah? claro. Los caminos. Pero la jerarquía de los sentidos parece algo muy relevante de ir profundizando. Eso es muy interesante. ¿Y cuánto de esa jerarquía tiene una base neural y cuánto de esa jerarquía tiene implicaciones culturales? También es algo Claro. que se podría ir explorando progresivamente. Mm. Veo en Claro, el porque- chat la pregunta sobre el tacto también, y ahí Sí. estamos también súper al debe, porque tenemos como cosas como tocar, que no profundizamos mayormente. Claro, no nos hemos metido en el tacto, pero queda el tacto también, ¿ah? Pero no nos hemos metido Sí, todavía en el tacto. sí, Y ahora, claro, aun cuando usamos la palabra sentido, en realidad Paulo nos da cuenta muy bien de lo que pensamos. Pensamos más bien en términos de percepción que de sentido, digamos, de todas maneras. sí. ¿Mm? Claro que el Lo que tacto pasa es te que impone la organizarlo por los 5 restricción. sentidos te ordena mucho, digamos. Sí, el tacto te pone la restricción de la presencialidad y simultaneidad, pero a full, po. Entonces, ahí hay que ver, uno podría pensar que a partir de esas restricciones quizás es menos flexible, pero es una mera hipótesis, la verdad, No nos hemos metido en el tacto. ¿Y se ve? Sí, se escucha bien. Y se ve la presentación también, Sí, ¿no? se ve bien. Bien, voy a ponerme un cronómetro. 20 minutos tenemos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, yo, como dijo Liliana, soy también exalumno del magíster, así que un agrado estar acá y también un desafío porque veo a muchos de mis ex profesores, lo cual me pone un poquito nervioso, pero está bien también un poquito de nervio para presentar, ¿no? Lo que yo voy a hacer es tratar de describir lo que ha sido mi trayectoria
a partir del magíster en el sentido de formular un problema de investigación empírica a partir de una reflexión filosófica, que fue mi tesis del magíster, una reflexión en filosofía de la mente que la realicé con el profesor Rodrigo González, que lo vi también por ahí, saludos. Y voy a tratar de explicar de qué manera pasé de ese tema filosófico a una investigación en psicología educacional. Entonces, yo hice una tesis que culminé el año 2013 que se llamó Conciencia, Cognitivismo y Qualia, un análisis crítico de los aportes de David Chalmers y John Searle, ¿ya? Y bueno, no voy a entrar en grandes detalles respecto de la tesis, porque además ya tiene varios años, pero las conclusiones, así como generales, muy resumidamente, me llevaron a partir de la revisión de estos dos autores a concluir que no parece razonable negar la existencia de la conciencia, o también podríamos hablar de los qualia en términos genéricos, y no es muy sostenible desde mi punto de vista, después de revisar estos autores, posturas, bueno, como el conductivismo, como el eliminativismo en otros frentes, que intentan de distintas maneras negar la existencia de la conciencia. Como dice John Searle, probablemente la conciencia es lo más claramente existente de todo lo que podemos percibir, ¿no? En segundo lugar, no está tan clara la definición de conciencia en estos dos autores, y en general entre diferentes autores hay maneras muy distintas de entender este concepto, y eso es parte de lo que complejiza la discusión respecto de la existencia de la conciencia y también las posibilidades de explicación materialista de esta. Otra conclusión importante fue un alineamiento, un reconocimiento de los modelos, de los enfoques corporizados de la cognición. Me parece que van en la línea correcta, aun cuando a mí me llama la atención cómo en estos enfoques corporalizados se habla de la conciencia desde un punto de vista de la psicomotricidad y de la sensorialidad, pero no tanto así de lo fenomenológico, ¿no? De la experiencia en primera persona. Y ahí yo reflexionaba en ese tiempo que parece haber un tema a indagar. ¿Cuál es la diferencia entre corpóreo y fenomenológico? ¿Cómo se relacionan esos dos conceptos? En cuarto lugar, la idea de que la conciencia es irreductible, es decir, si bien existe y es corpórea, no se puede describir por completo, ni tampoco explicar únicamente mediante explicaciones materialistas, ¿no? O biologicistas. Y finalmente, y lo más importante, y es lo que me permite pasar a otro tipo de problema, es la idea de que la mente no es un todo unitario, ¿no? O sea, en el estudio, en la revisión que yo hice, en mi tesis de magíster, me dediqué fuertemente a identificar lo que parecían ser como las dos propiedades fundamentales de la conciencia. Por un lado, la dimensión fenomenológica, y por otro lado, la dimensión representacional, no de la conciencia, perdón, de la mente. Entonces, a partir de eso, me empecé a plantear de qué maneras se pueden relacionar estas dos dimensiones para dar origen a estados mentales más complejos. Y al finalizar la tesis, en un anexo, en verdad, que surgió como a última hora, describí dos posibilidades de relación entre los qualia, la dimensión fenomenológica de los estados mentales, y la dimensión más representacional o los fenómenos cognitivos en general, y lo llamé los qualia como centro y como contexto de los procesos cognitivos. Eso dio origen a dos papers, o sea, un paper y a un capítulo del libro donde traté estas temáticas. En el primero, que se llama Desagregando los qualia, planteaba la idea de que es necesario tratar los qualia de una manera no como un bulto indiferenciado, sino que entender que distintos tipos de qualia pudieran jugar diferentes tipos de roles en los procesos cognitivos. Si es que asumimos que los juegan y no son un epifenómeno, podríamos ver diferentes relaciones de distintos tipos de qualia con diferentes tipos de procesos cognitivos. Y entonces, que en la literatura eso es algo que no está, hasta donde yo he revisado, suficientemente
exhaustivamente o exhaustivamente tratado y suele considerarse distintos tipos de qualia como si fueran lo mismo, lo cual yo pienso que no es una buena estrategia para comprender cuál es el papel que estos estados juegan, ¿no? Esta dimensión cualitativa de la mente juega. Y decía yo en ese artículo que hay un tipo particular de qualia, que son los qualia emocionales, que no suelen ser los qualia más identificados en la literatura sobre este tema, juegan un rol que sería el de ser el centro de los procesos cognitivos, es decir, lo que llamamos cognición, o al menos un tipo de cognición específica, parte de fenómenos experienciales, parte de fenomenología, parte de experiencia, ¿no? Habría un tipo de cognición que consiste en reformatear o en darle un significado a nuestros qualia. Y eso serían los qualia emocionales. En términos generales serían los qualia que tienen valencia, que pueden experimentarse como algo agradable o como algo desagradable. Y eso fue algo que traté en ese otro escrito que se llama El problema emoción-cognición a la integración de la fenomenología y la intencionalidad de los estados mentales, donde propuse que al menos un tipo de pensamiento que utilizamos frecuentemente los seres humanos consiste en reformatear nuestros qualia emocionales, es decir, utilizando herramientas culturales, principalmente el lenguaje. Lo que hacemos es darle una nueva forma y un nuevo sentido a experiencias emocionales básicas. Estas experiencias emocionales básicas podrían ser entendidas o podrían estar en una línea más o menos semejante a lo que Damasio llama los marcadores somáticos, aunque Damasio cuando habla de los marcadores somáticos está pensando sobre todo como en una reacción fisiológica, pero sí está diciendo que estas reacciones fisiológicas, que yo entiendo que tienen también un carácter fenomenológico, se anticipan a los procesos cognitivos, ¿no? Entonces es coherente, creo yo, con esa idea de Antonio Damasio, pensar que hay una clase de procesos cognitivos que parten de estos qualia y que tienen como característica central el hecho de que consisten en un reformateo de esta sensación primigenia, de esta sensación original, darle un carácter representacional a esto que primariamente es una sensación que tiene valencia, que se experimenta como algo agradable o como algo desagradable. Y también entronca, creo yo, esta idea con los escritos, los estudios de Lisa Feldman Barrett, que es una autora que a mí me parece de las más interesantes que existe en la literatura actual sobre emociones para comprender adecuadamente qué son las emociones y cómo se relacionan con los procesos cognitivos. Ella diferencia entre afecto nuclear, que sería algo parecido a estos qualia emocionales, es decir, el elemento más básico, el ingrediente más primario de las emociones, y las emociones. Dice de las emociones que las emociones, a diferencia del efecto nuclear, son estados más complejos porque incorporan una dimensión intencional o representacional que las conecta con algo. En cambio, el afecto nuclear es el estado básico primigenio que solamente consiste en tener una valencia, sentirse como algo agradable o desagradable y un grado de intensidad. Pasar de estos estados nucleares afectivos a las emociones implica categorizar y valorizar estos estados a través del lenguaje, es decir, utilizando una herramienta cultural, la del lenguaje, le damos un nuevo formato a estos qualia originales. Desde esa idea, cuando ya había terminado el trabajo de la tesis y empecé a hacer el doctorado, comencé a pensar en la posibilidad de estudiar esto en el ámbito de la educación. Y la relación más lógica era conectarlo con los procesos de aprendizaje, entendiendo el aprendizaje como un proceso de los tradicionalmente nombrados como procesos cognitivos, pensar cuál es el rol que podrían jugar estos qualia en los procesos de producción o de adquisición de conocimiento. Y entonces empecé a utilizar una distinción que, si bien estaba en la literatura,
no estaba tan claramente articulada como yo estoy tratando de articularla. Es la diferenciación entre emociones como contexto de los procesos cognitivos o emociones como contexto de los procesos de aprendizaje y emociones como centro de los procesos de aprendizaje. Aquí pasé de la idea de los qualia a la idea de las emociones básicamente por una cuestión práctica, y es que cuando uno va al trabajo de campo a preguntarle o a estudiar las maneras de entender este tipo de cosas que tienen los profesores, no podíamos preguntarle por los qualia o ni siquiera por la fenomenología de la mente, porque era algo que no iba a ser comprensible. Entonces empezamos a hablar de emociones. Las emociones como contexto corresponden a esas emociones que no tienen un origen en aquel contenido de aprendizaje que se desarrolla en un momento determinado, sino que tienen un origen en otro lugar que puede ser más o menos cercano al contenido de aprendizaje, pero no derivan de ahí directamente, pero que sin embargo influyen en lo que se intenta aprender en un momento dado. Por ejemplo, si estamos en una sala de clase intentando aprender matemáticas, pudiera ser que un alumno o el mismo profesor se vea afectado por emociones que tuvieron origen en otro lugar, por ejemplo, una situación familiar o una situación con compañeros de trabajo o cansancio producto de la época del año, etcétera, que corresponden a emociones que actuarían como el contexto del aprender, porque al igual como, no sé, las condiciones ambientales, el número de alumnos que tenemos en la sala y una serie de cuestiones que forman parte de la situación de aprendizaje, lo influencian aun cuando ellos en sí mismos no son parte intrínseca del aprender. Las emociones como centro, en cambio, corresponden a esta mirada que relaté hace un momento, de entender que el aprendizaje es un proceso que comienza desde una experiencia emocional, desde un quale con valencia y con intensidad, y que luego es transformado en una representación mental. Entonces yo quería ver si esto era algo que diera juego o permitiera, por ejemplo, identificar diferentes visiones entre los profesores y las profesoras respecto del aprendizaje. Si efectivamente había profesores que miraban más las emociones como contexto de los procesos de aprendizaje o de los procesos cognitivos en general, y otros que las miraban más como centro de dichos procesos. Entonces, quería estudiar cuáles eran las concepciones que tenían estos profesores respecto a este tema. Pero cuando decía concepciones, estaba pensando en concepciones implícitas, ya, siguiendo el trabajo de quien fue mi profesor de tesis y doctorado, Juan Ignacio Pozo. La idea era no las creencias declarables explícitamente respecto de un tema, sino que más bien aquello que se piensa sin que uno tenga muy claro que lo está pensando, una representación implícita. Y a partir de eso he ido realizando diferentes estudios que me han llevado a pasar, decía, de esta formulación original de orden filosófico a un problema de investigación empírica en el campo de la psicología educacional. Primero, una identificación de las concepciones, cuáles podían ser los puntos de vista que los profesores y profesores tenían respecto a este tema, respecto del rol que las emociones pudieran jugar en el aprender. Luego una evaluación más masiva para poder comparar, por ejemplo, si había diferencias de género o diferencias según el nivel de experiencia que tuvieran profesores y profesoras, y que eso influyera respecto del tipo de concepción que mantenían. También analizar de qué manera estas concepciones podrían tener un origen en las experiencias escolares de los estudiantes de pedagogía, de qué manera pudiera relacionarse mis vivencias como estudiante, mis vivencias en el sentido emocional del término en la escuela, en mantener una u otra posición respecto del rol que las emociones juegan en los procesos educativos. Y finalmente, también he estado estudiando, ya esto en el último año, y ahora particularmente estoy en un proyecto Fondesit destinado a entender cómo esto se puede traducir en distintas formas de implementar formación emocional inicial, la formación inicial docente en sus aspectos emocionales. Entonces, respecto de lo primero, las concepciones que mantienen los profesores y profesoras respecto del rol de las emociones en los procesos educativos, efectivamente, al analizar entrevistas a profesores, encontramos distintos tipos de miradas que calzaban más o menos con esta lógica de emociones como centro y emociones como contexto. Por ejemplo, si le preguntábamos a los profesores y profesoras cuáles eran las emociones que típicamente se dan en la sala de clase, encontramos dos tipos de discursos. Un tipo de profesoras que, por ejemplo, decían cosas como:
Yo a veces veo niños que están hasta el cuello en muchas cosas, que tienen muchos problemas que traen de la casa, que les provocan rabia, desánimo. Entonces, es imposible que te pongan atención para que, por ejemplo, entiendan qué es una figura literaria. Si se fijan, entonces la profesora aquí está hablando de emociones que no tienen origen en, o una directa relación con lo que se está intentando aprender en un momento, que podría ser una figura literaria. Pero igualmente, estas emociones inciden en el proceso. Tradicionalmente, los profesores y profesoras que piensan de esta manera tienden a mirar también las cosas en función de la valencia de las emociones. Las emociones juegan un rol en el aprender dependiendo de su valencia. Si son agradables, facilitan el aprendizaje. Si son emociones desagradables como el miedo, la rabia, etcétera, juegan un rol obstaculizador del proceso. Me quedan 5 minutos. Bien. Otros profesores, en cambio, me dijeron cosas, los menos, no son tantos, pero también encontramos profesores que tenían una visión más bien parecida a esta idea de las emociones como centro de los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, esta profesora de filosofía española me dijo, cuando los alumnos se enfrentan a un nuevo tema en filosofía, hay algunas veces en que les produce rechazo, molestia. Te dicen, no, eso no puede ser, porque estás diciéndoles algo que es contrario a lo que ellos creen. En este caso era una profesora que estaba hablando de la enseñanza de los derechos humanos. Esta molestia, dice la profesora, de aquellos estudiantes que rechazan las ideas que se están presentando, es un fenómeno natural y que es deseable que ocurra, me dijo esta profesora, porque forma parte del aprendizaje, pone al alumno en activación y es, digámoslo así, el comienzo del aprendizaje. Si se fijan, se trata de una mirada completamente distinta. Aquí no está pensando esta profesora en emociones que tengan origen en otro lugar, sino que es la emoción que directamente provoca el contenido de aprendizaje, en este caso eran los derechos humanos. Y la valencia de la emoción es irrelevante. Puede aprenderse tanto de una emoción de rabia como de una de miedo u otra de tristeza. Otros profesores entrevistados en distintos momentos, en otros estudios, por ejemplo, me hablaron, un profesor me contaba que estaba explicando procesos de extinción de las especies y le mostró un video del tigre de Tasmania, donde se veía, digamos, un animal que ya se había extinguido y los alumnos se entristecieron mucho, pero sin embargo él reconocía que esa tristeza había sido el principal motor para que se interesaran en el tema y aprendieran. Otro profesor me contó en otro momento de haberle contado a sus alumnos, haberle relatado que nos quedaban recursos en el planeta para muy pocos años más, porque si seguíamos con el estilo de vida que estamos manteniendo y el nivel de consumo, los recursos se iban a ir agotando, por lo tanto había que generar un cambio en los estilos de vida. Y me dijo que los estudiantes se habían asustado mucho y habían vuelto a la semana siguiente con mucho material para trabajar en clase. También es una emoción de valencia negativa, pero sin embargo es el motor del aprendizaje. Pero el punto aquí es que es una emoción que se origina directamente en el contenido de aprendizaje y no en algo externo a este. Entonces, luego di un segundo paso que tenía que ver con ver si estas emociones, cómo se distribuían en una población más amplia, estas concepciones. Entonces hicimos un estudio con 470 profesores de enseñanza básica y de educación básica, y utilizamos para ello cuestionarios de dilemas, es decir, no fuimos a preguntarle a la gente, como les adelanté hace un momento, qué opinaban respecto de eso, sino que les preguntamos, perdón, esta no es acá, ¿qué opción les parecía más adecuada frente a un dilema educativo? Por ejemplo, que dice, los estudiantes están en clase de ciencias trabajando en el laboratorio. Durante la sesión, la profesora observa que algunos alumnos se encuentran inquietos producto del entusiasmo que les provoca experimentar con transformaciones químicas de la materia. Frente a esta situación, la profesora decide A, que es la concepción de contexto y muy dependiente de la valencia, felicitar a los alumnos por su entusiasmo, aprovechando sus emociones para fortalecer las relaciones profesor-alumno. O sea, la idea que prevalece en nuestra cultura de tener un buen clima en el aula. B, regular el comportamiento de los alumnos evitando que se perturbe el proceso de enseñanza-aprendizaje, que esta la vamos a dejar a un lado por ahora, corresponde a una visión donde las emociones en realidad no son vistas, se confunden con el comportamiento. Y C, aprovechar el entusiasmo para tratar algunos aspectos referidos a la experimentación en ciencias, a pesar de que se quite algo de tiempo al desarrollo de otros contenidos, que sería la visión de las emociones como centro de los procesos educativos. Lo que encontramos
es que la visión de las emociones como contexto, que es la del medio, era la visión mayoritaria entre los y las docentes en esta muestra de 470 profesores y profesoras. Y que en general había un cierto grado de rechazo a las otras dos concepciones. La primera es el reduccionismo conductual, que es esa opción que ahora no la voy a analizar, y la del lado derecho, que tiene menos grado de rechazo, es la concepción de emociones como centro. Luego miramos esto también en estudiantes de pedagogía y encontramos que aquí prevalece la concepción de reduccionismo conductual, seguida por la idea de las emociones como contexto, y hay un gran rechazo respecto de las emociones como centro. Y estuvimos estudiando de qué manera esto se podía haber influenciado, voy a ir súper rapidito para cerrar, por las experiencias emocionales que estos estudiantes de pedagogía habían tenido en el colegio, en la escuela. Y encontramos algo muy interesante, y es que había una relación, una asociación entre haber vivido experiencias de temor en la escuela, profesores que ridiculizaban o que ironizaban con las capacidades de los estudiantes, y luego mantener una concepción de las emociones como contexto, ¿no? Lo cual nos llevó a pensar que mucho de esta concepción de las emociones como contexto, que está muy anclada en la valencia de las emociones, tiene que ver con historias personales que, bueno, muchos hemos vivido, digamos, en una educación más antigua, donde la letra con sangre entraba, y se sostiene sobre la idea de no repetir esta misma experiencia con los futuros alumnos que yo voy a tener como profesor o profesora. Finalmente, quería contarles que en el último tiempo estoy tratando de evaluar de qué manera esto se puede utilizar para distinguir perfiles de formación en universidades, ¿no? Entonces realizamos un primer estudio piloto donde encontramos que en una muestra de universidades había dos que tenían formación emocional, una más bien en la lógica de las emociones como contexto, y otra, la tercera, más bien en la lógica de las emociones como centro. Y encontramos una interesante relación entre este perfil o esta manera de formar emocionalmente a los estudiantes y el grado en el cual los estudiantes de últimos años señalaban haber experimentado cambios emocionales en un sentido positivo durante el transcurso de la carrera. En aquella carrera que formaba a los estudiantes de una manera que llamamos así, parecía a las emociones como contexto, muy alineada con la idea de la inteligencia emocional, la psicología positiva, etcétera, los estudiantes dicen no haber experimentado cambios emocionales, mientras que en la otra, que trataba las emociones como centro, sí hablaban de haber experimentado cambios emocionales. Actualmente estamos trabajando ahora en entender qué tipo de cambios serían esos que se producen durante la formación emocional de los estudiantes y qué tipo de procesos o microprocesos podrían facilitar estas modificaciones emocionales que van más allá de aprender cosas acerca de las emociones, sino que más bien tienen que ver como con cambios en la manera de sentir que operan durante la formación pedagógica. Eso. Muchas gracias y les dejo mi correo. Muchas gracias, Rodolfo. A ver si tenemos un par de minutos para alguna pregunta o comentario. Súper. Bueno, como dice el título, ¿cierto? Voy a hablar de las bases neurocognitivas del enseñar. Justamente voy a hablar de lo que se habla poco muchas veces porque casi todo está muy enfocado al aprendizaje y poco a entender lo que pasa con el enseñar, que para mí es una cosa interesante porque yo que no vengo del mundo de la educación, cuando me puse a investigar acerca de esto, me di cuenta que, al igual que en la física, espacio y tiempo se escribe con un guión, porque uno no se puede entender si no se entiende el otro. En educación también se escribe enseñanza y aprendizaje con un guión, lo que me parece interesante, que es como un fenómeno de continuidad, al menos en el contexto educativo. Entonces, desde esa perspectiva, es que me interesaba entender justamente las bases neurocognitivas de la enseñanza. Como un poquito de contexto, quisiera poner esta imagen, que es una imagen titulada En la escuela, que fue creada por el artista francés Jean-Marc Coté sobre el año 1900, imagínense, a principios del siglo XX, como una visión de la educación en el año 2000. Miren qué interesante, porque si ustedes pueden ver lo que se imaginaba cómo iba a ser la educación en el año 2000, es como que no es muy distinta, digamos, a lo que se hacía probablemente, con la única diferencia que hay una máquina, ¿cierto?,
en donde hay un profesor que elige unos libros y esos libros se transforman en quizás qué cosas, señales, digamos, cerebrales que le llegan a los estudiantes acá. De alguna manera lo único que evolucionó parece que fue esta máquina, según este artista, que es interesante. Sin embargo, conserva esta mirada lineal, ¿cierto? Esta mirada antigua y lineal entre estímulo y respuesta en la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Y evidentemente lo que hoy día sabemos es que el enseñar es una habilidad cognitiva compleja que no responde a lógicas lineales, sino que en realidad se pudiera entender mucho mejor, o tratando de equiparar los esquemas, digamos, a esta idea de dos cuerpos encarnados en un mundo y en un medio ambiente que interactúan y se influyen mutuamente, básicamente. Una cosa interesante para ir hablando acerca de la habilidad de enseñar como una habilidad cognitiva es que la habilidad de enseñar vive dentro de algo que en neurociencias cognitivas se llama la cognición social, y viene a ser una especie de prima hermana de otras habilidades sociales como la ayuda y la cooperación. De hecho, para Tomasello, por ejemplo, que aquí también ya se citó en otras presentaciones, enseñar es un proceso cooperativo crucial para el desarrollo de las culturas. Y también se entiende como una forma de altruismo. Miren qué interesante eso, esa definición. Fundada en una motivación por ayudar, en la cual individuos donan sus conocimientos a otros para su uso. Ahí ya van apareciendo distintas palabras que son interesantes: cooperación, altruismo, ayuda, ¿sí? Otra pregunta que uno le podría surgir en toda esta discusión es si acaso el enseñar es una habilidad únicamente humana. Y muchas veces se piensa que sí, pero en realidad la literatura muestra algo bien interesante, y es que se pueden encontrar trazas de conducta de enseñar en distintas especies. Por ejemplo, las hormigas enseñan, tienen una manera de enseñar las hormigas. Las suricatas, por ejemplo, tienen una manera bien compleja de enseñarle a sus crías a cazar, que consiste en atrapar una presa, ofrecérselas para que las crías jueguen a cazar con esa presa y no se la comen. Eso no comérselo es algo bien, bien complejo en realidad, porque va en contra de lo que la naturaleza de un animal lo impulsa, que es a alimentarse, básicamente. Ya tenemos, por ejemplo, animales más complejos como los chimpancés, que enseñan a usar herramientas, por ejemplo. Y luego estamos nosotros, los seres humanos, que hemos, digamos, como afinado esta habilidad cognitiva, ¿cierto? Y la llevamos incluso a un nivel que llamamos la enseñanza pedagógica. Ahora, centrándonos en el caso de los seres humanos, el enseñar como habilidad cognitiva aparece muy temprano en el desarrollo. De hecho, ya al año y medio más o menos empiezan a aparecer los primeros esbozos de la conducta de enseñar con el gesto de apuntar. Por ejemplo, cuando una guagua, un bebé, ve que al adulto se le perdió algo, por ejemplo, pero esa guagua sabe dónde está la cosa que el adulto anda buscando, ahí ocurre una interacción que la guagua empieza a apuntar dónde está la cosa, lo que es bastante complejo como conducta, porque de alguna manera tiene que empezar la guagua a entender que el otro no sabe algo, que yo sí sé, ¿cierto? Y quiero ayudarle a que descubra eso que el otro anda buscando. A los 3 años de edad ya se va complejizando un poquito más esta habilidad cognitiva de enseñar con la aparición de la demostración. Ya las niñas y los niños de esa edad, por ejemplo, en el contexto del juego, le enseñan a otros niñas y otros niños demostrando cómo se juega. Mira, esto se hace así, y ellos van y toman las piezas para mostrar cómo esto se realiza. A los 5 años, junto también con el desarrollo más fuertemente del lenguaje, va a aparecer la explicación. Ya no solamente apunto, demuestro, sino que también ahora ya puedo explicar, por ejemplo, reglas del juego o algo que yo quiera enseñarle a otro niño o otra niña. Y entre los 7 y los 11 está documentado que ya aparece la dirección de la atención, aparece la retroalimentación, cosas bastante complejas. Ahora, en el caso ya de los adultos, todas estas otras habilidades se conservan, ¿eh? No es que se van perdiendo porque vamos ganando unas más complejas, se conservan todas: el apuntar, demostrar, explicar, la dirección de la atención, el feedback. Y en el caso de los adultos, se suma ya la complejidad del lenguaje y algo que después se va a definir como el enseñar pedagógico. Ahora bien, pensando justamente en
en este enseñar pedagógico, en este enseñar que tiene que ver con personas que se entrenan profesionalmente para enseñar, que no están ya utilizando únicamente las habilidades básicas que todos traemos para enseñar, sino que se entrenan, van a la universidad y aprenden una carrera, se forman, se especializan para enseñar. La pregunta que uno se puede hacer primero, ¿qué procesos cognitivos están relacionados con esta habilidad cognitiva de enseñar? O son como van acompañando. Ahí encontramos una propuesta de Vanessa Rodríguez en este texto bien interesante que se llama The Teaching Brain, cerebro que enseña. Y lo que hace Vanessa ahí es que propone lo siguiente, dice que una persona experta en enseñar, un profesor o profesora experta en enseñar, por lo general desarrolla 5, aquí dice awareness, que no es una buena traducción a conciencia, sino que más bien es como un darse cuenta de ciertos aspectos, y los va integrando momento a momento en su práctica pedagógica. Por ejemplo, ella dice, una persona experta en enseñar se da cuenta de lo que ocurre con su interacción con los estudiantes, por ejemplo. Se da cuenta también del aprendiz, lo visualiza, ¿cierto? Su trayectoria. Se da cuenta también del contexto en el que está inserta su práctica pedagógica. Es consciente de sí mismo como profesor, o sea, su propia identidad. Y además es consciente de su propia práctica pedagógica. O sea, todo esto está ocurriendo en un mismo momento del tiempo, digámoslo así, en la práctica de una persona experta en enseñar, según la Vanessa Rodríguez. Si esto lo tradujéramos al lenguaje de las neurociencias cognitivas, entonces esto nos podría llevar a hipotetizar que una persona experta en enseñar, por un lado, debiera desarrollar habilidades de mentalización, de las cuales ya se ha hablado acá, mentalización cognitiva, mentalización efectiva, ¿y esto qué quiere decir? Esta habilidad, o también, como se ha dicho acá, teoría de la mente, refiere a la habilidad de atribuir estados mentales a otros como pensamiento, creencias, deseos e intenciones, y apreciar cómo ellos pueden diferir de los nuestros. En el caso aplicado a la enseñanza, aparentemente, ¿cierto? Teóricamente, la teoría de la mente o la mentalización sería útil justamente para ir adelantándome a los vacíos de conocimiento del aprendiz o de la aprendiz, y entonces yo poder ofrecer, digamos, una ayuda, digamos, una guía más efectiva para su aprendizaje. Y además, algo que tiene que ver con estar consciente de sí mismo, ¿cierto? Que es lo que dice Vanessa Rodríguez, el profesor. Lo que yo podría asociarlo con las funciones ejecutivas, es decir, con procesos cognitivos de alto nivel que facilitan nuevas formas de conducta y optimizan la adaptación de una persona a situaciones desconocidas. Y las funciones cognitivas, en general, digamos, se componen de flexibilidad cognitiva, que es esta capacidad que tenemos todas y todos de pasar de una tarea a otra, por ejemplo, que eso sería una flexibilidad conductual, pero también flexibilidad cognitiva en el sentido de pasar de tener yo una visión, por ejemplo, una teoría respecto a algo, pero si yo recibo información concreta, distinta, yo puedo cambiar también de pensar, de parecer. No solamente conductual, sino que también tiene que ver con flexibilidad cognitiva en ese sentido de cambiar de estrategias, por ejemplo. Memoria de trabajo, la capacidad, ¿cierto?, de poder ir sosteniendo, digamos, en línea contenido, información para resolver problemas, y el control inhibitorio, que tiene que ver con filtrar todos los estímulos irrelevantes para poder enfocarme en lo que es relevante, lo que sería súper útil en la sala de clase en el caso de una profesora, profesor experto. Eso con lo cognitivo. Ahora, la otra pregunta. ¿Qué ocurrirá a nivel cerebral cuando una persona enseñe? Esta pregunta es relativamente nueva en neurociencias cognitivas, o sea, hay poca investigación todavía en esta línea, y de hecho la investigación más reciente viene a ser como del 2014 a 2015, se la voy a mostrar ahora. Por ejemplo, lo que se ha hecho es utilizar este tipo de máquina, NIRS, por ejemplo, que mide actividad hemodinámica cerebral, o sea, consumo de glucosa y oxígeno. Como ustedes pueden ver ahí, el 2013 Holper publica uno de los primeros papers, diría yo, en esta línea, en donde se evalúa la actividad cerebral de profesor y estudiante. Y lo que se ha ido encontrando es algo muy, muy llamativo, y es que, por ejemplo, cuando hay interacciones pedagógicas exitosas que involucran turnos de habla, y además es cara a cara, por ejemplo, y además involucra una estrategia de andamiaje, que es andamiaje en contraposición a estrategias instructivas, lo que se ha observado es que
interesantemente, las regiones frontales cerebrales del profesor y las regiones frontales del estudiante tienden a coordinar sus actividades, tienden a acoplar sus actividades. Es como que de un momento a otro estas regiones del cerebro estuviesen hablando en idiomas distintos y de pronto, ¡pum!, empiezan a hablar en el mismo idioma y empiezan a coordinar sus movimientos y a sincronizarse. Un poco como la metáfora del baile. Al principio nos tropezamos, al principio nos vamos pisando, digamos, pero a medida que la interacción pedagógica se va volviendo exitosa, hay turnos de habla cara a cara, y usamos estrategias que son más bien de guiar la mirada reflexiva del estudiante, más que de nosotros decirle hacerle preguntas y decirle la respuesta. Lo que va ocurriendo es que ya no nos vamos tropezando tanto en el baile, sino como que nos vamos coordinando, vamos bailando al mismo paso, al mismo ritmo. Algo muy similar se ha encontrado con otro tipo de máquinas, como los electroencefalogramas, que mide la actividad eléctrica del cerebro. Por ejemplo, en estos paradigmas en donde se registra la actividad de varios estudiantes y profesora, ¿cierto?, en salas de clases reales, también se ha observado justamente la coordinación de la actividad cerebral de profesor y estudiante, y se ha vinculado, se ha relacionado, se ha asociado con distintos aspectos, como por ejemplo, esta coordinación cerebral profesor-estudiante se asocia con el nivel de compromiso de los alumnos con la clase, por ejemplo, se asocia con la calidad de la relación profesor-alumno, y, muy interesantemente, se predice la cantidad de información memorizada por los alumnos después de una semana, inclusive. ¿Existen investigaciones de este tipo a nivel nacional? Hasta ahora no, pero nosotros con Eugenio Rodríguez, mi colega de la Universidad Católica, estamos trabajando actualmente en un Fondesit justamente en esta línea, para empezar a levantar los primeros datos a nivel nacional al respecto, que se titula Enseñando con el cerebro en mente, correlatos neuronales y cognitivos del enseñar. Y ahí tenemos dos estudios. El primer estudio es simplemente un análisis conductual. Lo que hacemos es tomamos a profesores expertos, evaluados como expertos por la carrera docente, el Mineduc, y los comparamos con un grupo de adultos profesionales universitarios que no son profesores. Paulo, Y lo te que quedan evaluamos 5 minutos. Perfecto, estoy terminando. Ya. Evaluamos teoría de la mente, cognitiva, afectiva, de primer orden, de segundo orden, y funciones ejecutivas, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio. Ahí contamos con el apoyo del CPIP para poder contactar a los profesores y profesoras expertas. Usamos un software que nos permitió tomar datos de manera remota, porque esto lo hicimos durante la pandemia. Bueno, hay personas que participaron, asistentes que han sido valiosos para poder conseguir la muestra. Y hasta ahora lo que hemos encontrado en este primer estudio es algo bien interesante, y es que los profesores expertos se diferencian con los profesores, con el grupo control, solo en la habilidad de función ejecutiva, sobre todo en flexibilidad cognitiva, pero no en las habilidades de teoría de la mente, en ninguna, ni en afectiva, ni en cognitiva, ni en teoría de la mente de primer orden, ni de segundo orden. Quizás después eso lo podemos discutir en las preguntas. Y el estudio 2, que es el que estamos ahora realizando, entonces no tenemos datos finales, pero les cuento de qué se trata. Estamos ahora registrando la actividad cerebral de profesores en dos condiciones: cuando están enseñando y cuando le están hablando también a un grupo de personas, pero simplemente informando. Porque lo que queremos es comparar dos conductas comunicativas similares, pero con intenciones distintas. Uno tengo la intención de enseñar y el otro simplemente de informar. Para eso registramos la actividad eléctrica cerebral, con la colaboración con Víctor Fransilber y sus asistentes del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, diseñamos una sala de clase virtual para que la experiencia, digamos, en el laboratorio de estos profesores y profesoras sea lo más cercana posible a lo de una sala de clase real, mientras realizamos la investigación. Así que quedo aquí y quedo abierto a las preguntas y comentarios. Antes de eso, cerrar con una reflexión final, y es citar al querido profesor Humberto Maturana. Cuando le hacían la pregunta respecto a los profesores al enseñar, él decía lo siguiente, decía: el niño o la niña en la escuela no aprende matemáticas, sino que aprende a convivir con un profesor de matemáticas. Y esta relación entretenida o fascinante, decía, algún día quizás la o lo motive a seguir por su cuenta, y se convertirá en un profesor de matemática o en una matemática. Un profesor a uno no le enseña algún contenido, miren qué interesante, porque tiene que ver con estos hallazgos que yo les estaba mostrando de la sincronía cerebro-cerebro, profesor-estudiante, sino que uno conoce un modo de vida,
En este proceso, posiblemente uno se familiarice con las reglas del cálculo, las leyes de la física o la gramática de un idioma, decía Humberto Maturana. Y él hacía la siguiente afirmación, decía, el alumno aprende al profesor. Lo dejo ahí, digamos, para la reflexión, porque me parece súper interesante cómo él va relevando la idea de la enseñanza-aprendizaje como un fenómeno relacional y no un fenómeno instructivo de intercambio de información. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paulo. Bien, comentarios, preguntas a esta ponencia. Rodrigo.